bienvenidos al programa La Mañana en el 10. El día de hoy vamos a hablar de los factores de riesgos cardiovasculares, que esto no son más que condiciones u hábitos pues que aumentan la posibilidad de padecer enfermedades del corazón. Pero para ellos tenemos un acompañante. El tema lo va a desarrollar el doctor Alexander Erasme, que es médico familiar. Bienvenido, doctor Alexander. Muy buenas noches, Pamela. Gracias por invitarme al programa. Para mí es un honor estar contigo, venir aquí y compartir un poco de conocimiento con la gente, para que la gente aprenda a cuidarse, aprenda a prevención, que es la base de la especialidad que yo soy, y que vive una vida más plena y mucho más duradera. Así es, así es. Yo no me canso de repetir, pues en este programa eso es lo que buscamos, prevenir antes que lamentar, porque la prevención, pues está la clave, ¿verdad? Y debemos de conocer lo que no debemos hacer para tener una vida más saludable. Y aquí, pues vamos a aprender qué debemos hacer para tener una vida más saludable. Y usted, pues le va a dar ciertas informaciones a nuestros televidentes para que podamos cuidarnos de mejor manera. Bien, como iniciaste mencionando, los factores de riesgo cardiovasculares no son más de los factores que pueden desencadenar una enfermedad coronaria o cardiovasculares. Existen muchos factores cardiovasculares que pueden ser modificables y no modificables. Por ejemplo, dentro de otros factores de riesgo que son modificables está el sobrepeso, la obesidad, que es un factor de riesgo bien importante, y dentro de los no modificables está la hipertensión arterial, la herencia, la raza, que tiene un factor importante. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares que pueden desarrollar enfermedad está la hipertensión arterial. Y diríamos nosotros, sí, la hipertensión arterial es una enfermedad que te puede llevar a padecer muchísimas complicaciones. Por eso es un factor de riesgo importante, de lo más importante que hay en nuestro medio. La hipertensión arterial no es más que la elevación de la presión arterial sanguínea. La presión es la capacidad que el corazón ejerce la fuerza en los vasos sanguíneos. La sangre, que es la que nos mantiene vivos a nosotros, mantiene los órganos vivos. Cuando está muy elevada puede convertirse en dañina. O sea, la presión arterial, cuando el corazón está muy sobrecargado, para que la gente me entienda, por ejemplo, la presión arterial aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta el grosor de las paredes de los vasos sanguíneos. Como pasa en los vasos sanguíneos, también así pasa en el corazón, aumentando las paredes del corazón y aumentando el grosor de la pared cardíaca. La pared cardíaca tiene tendencia a ser fina, pero cuando la presión arterial aumenta el grosor del corazón y aumenta el corazón, y esto se convierte en un factor importante, porque esto puede predisponer a que tú sufran de enfermedades coronarias posteriormente, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. En el corazón, por ejemplo, la presión arterial también puede predisponerte a padecer otras enfermedades fuera del corazón, a nivel cerebral también. A nivel cerebral pasa lo mismo que pasa en el corazón. La presión arterial también aumenta el grosor de los vasos sanguíneos y endurece los vasos sanguíneos. Por ejemplo,
para que la persona me entienda, los vasos sanguíneos son como un tubo. Vamos a poner un ejemplo, el tubo de desagüe del fregadero, que es lo que nosotros mayormente vemos. Cuando se acumula depósitos de grasa y de resto de alimentos, eso se va tapando al paso y así mismo pasa en los vasos sanguíneos, se va endureciendo y muchas veces ahora mismo que un ejemplo se cambió, que ya no es la tubería que uno tiene antes, es una manguera, se rompe. Okay. A nivel cerebral también puede pasar esto, se puede romper una arteria y causarte una hemorragia cerebral, o se puede endurecer y la luz del vaso se pone dura y entonces no pasa la sangre sanguínea, no pasa la sangre al cerebro y puede causarte un ictus cerebral o una isquemia cerebral, que es lo que nosotros conocemos mayormente como una trombosis cerebral. Exacto, el ACV. Esa es una de las enfermedades cardiovasculares pues que puede suceder con esos antecedentes, estas causas modificables y no modificables que había mencionado anteriormente. Las no modificables tenemos como la edad, ¿verdad, doctor? La edad. El sexo también. El sexo, la herencia. Exacto. La herencia es un factor de riesgo muy importante. Se sabe, por ejemplo, que la herencia, personas, nosotros que somos afrodescendientes, somos una mezcla de raza, tenemos riesgo mayor de padecer enfermedad coronaria, por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes, mayor que las personas caucásicas o las blancas. Exacto. Había un profesor que en la universidad que decía, la raza negra es una raza maldita, todas las enfermedades le dan a los negros. No es así, sino que nosotros tenemos otros factores importantes o predisposición genética de padecer estas enfermedades. Hay enfermedades que a nosotros los de raza negra no nos dan y le dan a los blancos. Lo que va bien. Exacto. Hay, por ejemplo, para mencionarte el melanoma, muy raro tuve una persona que le dé melanoma aquí en República Dominicana a un negro, pero entonces a los blancos le dan mucho melanoma, es uno de los cánceres más frecuentes de piel en personas blancas. Hay otros factores también importantes como la edad. Sí. Es bien sabido que a mayor edad mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Está dentro de los no modificables, pero entonces si tú ya eres una persona de edad, tienes mayor de 35 años ya, o sea que antes tú veías una persona de 35 años que era raro que enferme y no estaba dentro, ni siquiera lo mencionaba. Exacto, pero han influido mucho en ese caso los factores no modificables, que es lo que ha hecho que una persona de 35 años tiene mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial y la diabetes, que son factores bien importantes, y mientras mayor la edad, de 65 años, 60 años, es mayor el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. El sexo también, por ejemplo, nosotros los hombres, desgraciadamente, somos más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares. Pero, entonces, a medida que pasa la edad, las mujeres se iguala al hombre. Sí, cuando llegamos a la menopausia después ya... de 35 años la mujer y el hombre se igualan porque el factor hormonal que tiene la mujer ante la menopausia es un factor protector, o sea, te protege no solo contra las enfermedades cardiovasculares en sí, sino contra la osteoporosis, muchísimas enfermedades. Cuando ya la mujer pierde el factor hormonal, que es la menopausia, caen en igualdad al hombre en cuanto a padecer una enfermedad cardiovascular. En cuanto al riesgo no modificable del sexo. Exacto. Para que nos vayan entendiendo. Entonces,
las enfermedades cardiovasculares tienen varios factores, es multifactorial como lo conocemos. Ya el doctor pues les está explicando que hay unos factores que son modificables y hay otros que son no modificables. Y en cuanto a los modificables, doctor, ¿qué podemos decirle a la población? Que en eso es lo que se deben enfocar, puesto que lo que no podemos modificar, pues eso ya lo traemos detrás de la oreja, pero los modificables, entonces ahí tenemos que llevar una serie de, digamos, de régimen para no llegar a padecer esas enfermedades. Antes de continuar y responderte la pregunta que me hiciste, Okay. es importante desarrollar cuáles son, por ejemplo, los no modificables para después tú tratar de explicar y la gente pueda entender qué debo hacer, un ejemplo, para no padecer una diabetes mellitus. Ah, perfecto. Por ejemplo, la diabetes mellitus es un factor importante para padecer enfermedad cardiovascular. Ya está más que demostrado que la diabetes mellitus se comporta en uno de los factores de riesgo más importantes, casi igual que la hipertensión arterial, para darte infarto agudo del miocardio, ictus cerebral, enfermedades renales, porque la diabetes, igual que la hipertensión arterial, tiene una predisposición a dañar las arterias, a dañar los vasos sanguíneos, a endurecerlos, como lo expliqué ahorita, y como expliqué ahorita, a menor número de la luz del vaso, del grosor, entonces la sangre, el corazón tiene que empujar más, aumenta más la frecuencia cardíaca, el sistema parasimpático, y aumenta entonces el trabajo del corazón. Puede, un ejemplo, la diabetes puede dañar el riñón, hacer que tú sufras de una enfermedad, insuficiencia renal crónica, como se conoce la nefropatía diabética, y caer en diálisis. Pero hay otros factores que también que son protectores. O sea, para contestarte la pregunta que me hiciste ahorita, entonces, hay factores como la dieta, muy importante, que son factores modificables. Por ejemplo, la obesidad. Una persona obesa, la mayor cantidad de grasa que se produce en el organismo la produce el hígado. Entonces, una persona obesa, al igual que la hipertensión arterial, si se combina la diabetes mellitus y la obesidad, son factores, una de las principales causas de enfermedades coronarias hoy en día alrededor del mundo. Alrededor de 70 millones de personas hoy en día padecen enfermedades cardiovasculares, se relacionan a estas tres patologías: hipertensión arterial, diabetes y obesidad. La obesidad, tú que como nutrióloga ahí me puedes apoyar un poquito. La obesidad es una enfermedad cuando una persona sobrepasa el índice de masa corporal por encima de 25%, ya se considera en sobrepeso o obesa. Si está por encima de 30, ya es una obesidad mórbida. Obesidad mórbida quiere decir que tiene morbilidades, que puede enfermar en cualquier momento por cualquier de las enfermedades que mencioné ahorita, la diabetes, la hipertensión. Sí, cuando pasa de 25 es sobrepeso, cuando pasa de 30 obesidad tipo 1, cuando pasa ya de 35. Pero desde que esté en sobrepeso aumenta la movilidad. Así es, aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la obesidad es modificable? ¿Por qué? Porque si tú tienes un estilo de vida, una dieta sana, una dieta baja en grasas que no sean transaturadas, que tú comes sano. Por ejemplo, nosotros en nuestro medio, por aquí, este es un país rico, sí, y se produce la mayoría de los productos que nosotros pues deberíamos consumir, los vegetales, pescado, vivimos en el mar, tenemos costa por las 4 esquinas aquí en Barahona, el pescado
es uno de los factores de los alimentos más sanos que tenemos. Aparte de eso, dentro de los alimentos que el ser humano debe consumir también está el pollo, que es una de las carnes dentro de las proteicas, del contenido proteico que necesitamos, más sana. Pero también están, por ejemplo, el aguacate. Ahora es tiempo de aguacate. Aprovechen, que es una de las grasas saludables, más livianas, porque las otras grasas, por ejemplo, animales, por ejemplo, del cerdo, el res, te aumentan los niveles de colesterol, que es un factor importante para tú desarrollar enfermedad coronaria. Sí, y usted mencionó la grasa de cerdo, que en estos tiempos pues se está vendiendo el tema de que sí, la grasa del chicharrón light. Sí, eso realmente la gente, eso es un sistema como marketing. Yo digo que marketing, cuando la gente le dice light, creen que es bueno, que es suave, que es libre, que no va a tener ningún daño. Sí tiene daño, o sea, claro. Porque tiene grasa, y más ahora que no. Por ejemplo, antes, cuando nuestros antepasados y nuestros abuelos criaban un cerdo, lo criaban con sancochadura de guineo, con guineo sancochado, con cácara de guineo, y era un cerdo que estaba mucho más sano que el cerdo de hoy. Ahora se usan muchos alimentos procesados para que ese cerdo, por ejemplo, los cerdos que se van a consumir en diciembre, el 24 de diciembre, no han nacido todavía. Ya tú puedes imaginar. Entonces, le dan muchísimas hormonas para que crezca, le dan muchísimos alimentos que aumentan el crecimiento, aumenta la masa magra. Hay alimentos hasta para tú controlar la cantidad de masa que el cerdo va a ganar en ese tiempo. Okay. Hay un alimento para el cerdo que tú controlas la cantidad de grasa, y todo eso es procesado. O sea, el hombre ha venido a cambiar nuestro estilo de vida, de alimentarnos, y ha venido a enfermarnos mayormente. Por eso es que yo creo que anteriormente, en los tiempos ya de nuestros abuelos, esas enfermedades cardiovasculares se presentaban en pacientes ya añosos, de 60, 70 años, pero ahora le estamos viendo ya en pacientes como más jóvenes. Usted había mencionado, en pacientes ya de 35 años ya estamos viendo hipertensión arterial, y esos son los factores que también están influyendo. La alimentación de antes era una alimentación más saludable, una alimentación más orgánica, y la actividad física también. Antes nos parábamos yo no estaba en esos tiempos, se paraban a controlar el televisor, pero ahora tú tienes que desde tu silla, desde la cama, tú lo controlas. Pamela, si el control de mi casa está dañado, yo mejor no miro televisión, lo dejo apagado. Para no hacer el ejercicio de cambiar. Además, ya viene la modernidad. Por ejemplo, esta plataforma de streaming que tenemos hoy en día no te permite que tú puedas cambiarlo manual. O sea, tiene que tener un control remoto obligado. Ciertamente. Entonces, por ejemplo, nosotros antes teníamos una dieta mucho más centrada en los productos que nosotros sembrábamos en los campos. Sí, era más orgánica. Era más orgánica. Como te estaba explicando, nosotros nos comíamos la gallina que criábamos, que tenía que durar un año esa gallina para que alcance el tamaño y el peso para poder consumir. Pero así era el cerdo, la misma vaca. La vaca de hoy no es la misma vaca que criaban los abuelos de nosotros. Tenían su tiempo. Sí, tenían su tiempo. Eran vacas que estaban, por ejemplo, en los campos, hacían ejercicio, porque la vaca tiene que ejercitarse para que sea también comiendo hierba adecuada y tomando agua adecuada. Hoy en día no tenemos. Con al aumentar más la población, hay una mayor demanda de producción de alimentos en masa. Exacto, por eso ahora el crecimiento es al vapor. Exacto, entonces el crecimiento de estos animales es al vapor, y esto hoy en día lo que ha venido es a enfermarnos más, porque son alimentos que están muy procesados, o por ejemplo, nosotros hoy en día
tenemos mayor acceso, un ejemplo, a las comidas menos saludables. Por ejemplo, era raro antes tú ver que en tu casa hicieran un salami. Sí, pero el acceso está, el acceso a la comida saludable está. Lo que pasa es que nos hemos acomodado y preferimos pues consumir algo que ya esté envasado. Es más fácil pues yo ir al súper, comprar algo enlatado que solo lo abro y ya va directo al plato para comérmelo. Pero si es un alimento orgánico, hay que hacer un proceso de pelar, de, digamos, lavar, para cocinar, ¿me entiendes? Entonces, los alimentos saludables están ahí. Lo que pasa es que no estamos haciendo la elección más adecuada. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar la forma de elegir alimentos más saludables, ¿no? Sí, hoy en día nos lo ponen hasta mucho más fácil. Hay supermercados que venden, por ejemplo, las frutas peladas, los víveres te los venden hasta pelados, tú vas y los compras pelados, pero yo no creo en eso. Yo soy todavía de los antiguos que creo que si quiero comerme un plátano lo pelo, lo pongo a hervir yo mismo, porque de alguna otra manera no está bien que tú guardes algo refrigerado tanto tiempo para después. Así es. Porque el proceso de la frescura no es la misma frescura. Y se pierden propiedades. Vamos, doctor Alexander, a hacer una pausa y retornamos con el tema en breve. Continuamos con el tema del día de hoy, que es factores de riesgos cardiovasculares, con el doctor Alexander Erasme. Les recuerdo que el doctor Alexander ofrece consultas en la Clínica Santo Tomás y en el Hospital Regional Jaime Mota. Doctor Alexander, continuamos con el tema de hoy. Bien, Pamela, continuamos con nuestro tema que estamos desarrollando hoy. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, estábamos mencionando la obesidad como factor de riesgo importante y ahí estuvimos hablando de la alimentación. Los hábitos alimenticios de nosotros hoy en día, estábamos explicando ahorita que se ha visto muy contaminado, o sea, no tenemos los mismos hábitos de antes. Anuando a esto, que la actividad física, que es un factor importante, que es modificable, se ha visto muy mermada o casi nula. Por ejemplo, yo y tú que tenemos vehículos, en los tiempos de nosotros, cuando éramos niños, yo tenía que jalarme 4 kilómetros para ir a la escuela. Y aunque eso te genera cierto estrés, ir a la escuela todos los días, ir y venir, pero tú quemas grasa sin querer, porque estás ejercitándote sin querer. También los trabajos que nosotros tenemos hoy en día son trabajos mucho más sedentarios, o sea, estar sentado en una oficina con una computadora versus los abuelos y los papás de nosotros que eran agricultores, labraban la tierra, eran carpinteros, eran constructores, entonces se veían haciendo más actividad física. Aunque tenemos mucho más espacio hoy en día para hacer actividad física, la gente tiende a hacer menos actividad física que antes. Por ejemplo, Barahona es una de las provincias más bellas y con muchísimo espacio libre para tú ejercitarte. Aquí está el malecón, un malecón hermoso y como 5 o 6 kilómetros de malecón tenemos donde tú puedes ir a ejercitarte. Pero tú ves gente haciendo ejercicio, pues no te voy a decir que no, pero no es la gran cantidad de gente que debería. La Villa Olímpica, muchísimas canchas, muchísimos play, o sea, y aparte de todos los gimnasios que casi en cada esquina ya tú encuentras un gimnasio o un lugar para ejercitarte, o también simplemente está la esquina de tu casa, o sea, la manzana tuya, que si tú no lo quieres hacer en lugar lejos de tu casa, tú lo puedes hacer en tu manzana. Exacto. Regularmente las manzanas tienen un kilómetro cuadrado alrededor, y si tú das 10 vueltas, caminaste 10 kilómetros. Sí, la vida ahora está muy sedentaria. Yo le digo a mis pacientes que no hay excusa
Que no hay excusa para hacer actividad física, puesto todas las opciones que tenemos para hacer actividad física, como usted había mencionado, pues tenemos el malecón, tenemos los gimnasios, y en la casa podemos hacer un mini gym. Tú puedes hacer actividad física hasta online, puedes utilizar una cuerda, puedes hacer tus mancuernas con botellitas de agua y demás. Porque no es que tú, un ejemplo, tengas que tener un gimnasio con pesas y nada de eso. Hasta una bicicleta, correr bicicleta es una actividad que tú puedes hacer y lo puedes hacer alrededor de tu casa. O tener una cuerda. Antes nosotros saltábamos con la cuerda que amarrábamos los chivos, y es una actividad o para que te ayude a disminuir la obesidad, te ayude a disminuir el sobrepeso, pero también te retrasa enfermedades que tú tienes por predisposición genética, por ejemplo como la diabetes y la hipertensión, que está demostrado que si tú tienes tu papá, tu mamá o tus abuelos fueron diabéticos, tú tienes una mayor predisposición a hacerla. Pero si tú tienes una vida, te alimentas bien, tienes un estilo de vida saludable, te ejercitas bien, y tienes esos factores genéticos importantes para desarrollar alguna enfermedad, y tú puedes retrasarla. Por ejemplo, mi mamá y mi papá fueron diabéticos por ejemplo, 35 años, pero si tú lo llevaste a 45, a 50 años, la calidad de vida, aunque tú vayas a desarrollar esa misma enfermedad que tu papá y tu mamá, va a ser mejor para ti. No es lo mismo tú ser diabético a los 35 años que serlo a los 45 o a los 50. Bueno, doctor, con el favor de Dios, yo espero, aún teniendo la herencia detrás de la oreja, morir sin padecer ningún tipo de enfermedad. No, y se puede. De esas me refiero. Se puede, porque de hecho en mi familia, que tenemos una gran carga genética de diabetes, mi abuelo es diabético, mis abuelos, mis abuelas, mi papá. Yo soy el mayor de todos los hermanos que tengo, y gracias a Dios tengo 44 años de edad, y muchos de mis hermanos ya a los 30 años eran diabéticos. No, y es porque yo he tratado de, por lo menos, no te voy a decir que hago ejercicio, porque no voy a hablar mentiras, pero con la dieta yo he tratado de comer lo más saludable posible, para tratar de llevar ese factor genético que yo tengo en mi sistema, llevarlo lo más que yo pueda, alejar un poco más las enfermedades como la diabetes y la hipertensión, para que el corazón y el cerebro, que nosotros tanto necesitamos, no enfermen y no me vaya a dar una trombosis cerebral a temprana edad, o la hipertensión arterial y la diabetes, que me vayan a dañar el riñón a temprana edad. Claro, pero para lograr eso hay que trabajar desde temprano, ¿verdad? Haciendo actividad física, alimentándonos de una forma más saludable. De todas esas formas que usted pues describió al inicio, comiendo más orgánico, haciendo actividad física, porque no es por decir yo no me voy a enfermar, sino que tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios pues hace la suya. Y bien, por ejemplo, para las personas que practican ejercicio, es recomendable, según la Organización Mundial de la Salud, realizar por lo menos 150 horas a la semana de ejercicio. Por ejemplo, 30 minutos diarios, por ejemplo. O a las personas que tienen una enfermedad como la diabetes y la hipertensión, que ya tú la tienes, y tú, que son factores que están demostrados que te pueden causar una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebral, tienes que tomarte tu tratamiento. Muchas personas que son diabéticas no llevan un tratamiento adecuado, no llevan una dieta adecuada. Todo esto
te va a conllevar a que tú tengas mayor predisposición. Si ya tú tienes la enfermedad, tienes que cuidarte, tomarte tu tratamiento como el médico te lo ordenó, porque ya tú tienes factor importante para desarrollar el infarto agudo del miocardio, la trombosis cerebral, la enfermedad vascular cerebral, tipo hemorragia cerebral o el derrame cerebral como nosotros lo conocemos. Hay que tomarse su tratamiento, hay que hacerlo como el médico que te diagnosticó, tu médico cabecera que tiene, o tu diabetólogo te lo indicó. Igual con la hipertensión arterial. Si tú eres hipertenso, una persona para vivir una vida plena necesita 120/80 de TA. Eso de que tú tener de que 130/85, ya tú eres una persona hipertensa, ya tú necesitas un tratamiento, tomarte una pastilla todos los días para mantener tus niveles óptimos, porque el ser humano puede manejar niveles de presión arterial por debajo de 120/80, o sea, más de ahí ya le va a hacer daño a los vasos sanguíneos, más de ahí ya te va a endurecer los vasos sanguíneos y te va a producir una enfermedad coronaria llamada aterosclerosis, que no es más que el endurecimiento de las arterias coronarias, y te va a estrechar la luz del vaso y te va a enfermar. No mencioné dentro de los factores cardiovasculares que el aumento del colesterol, que hoy en día muchísima gente dice, yo produzco el colesterol. Sí, no es que sí, uno produce el colesterol, pero cuando tú lo tienes alto es porque tú produces el colesterol que necesitas, pero tú estás dándole más colesterol de manera exógena, o sea, viene más de afuera, aparte del que tú consumes, aparte no estás haciendo ejercicio, no te está controlando, no está comiendo adecuadamente. Hay que comer sano, o sea, la dieta, está demostrado ya que la dieta mediterránea, aunque no la mencionan mucho, y que sí, es importante. Por ejemplo, si tú consumes aceite de oliva todos los días, extra virgen, que es el adecuado, el que está avalado por la Organización Mundial de la Salud, el que tú puedes, por ejemplo, calentar y no se va a convertir en grasa trans, no así con los otros aceites como el de soya o de los otros, o los vegetales, el aceite vegetal, que es el que nosotros mayormente consumimos en la casa. Cuando tú lo calientas se va a convertir en grasa trans, y eso es lo que te va a traer la aterosclerosis. Dentro de estos factores también está el tabaco. El tabaquismo es un factor importante de enfermedad aterosclerótica. O sea, muchas personas creen que no fumar o fumar nada más te va a traer el cáncer del pulmón. No, es bien sabido que te va a traer también problemas arteriales, tanto a nivel cardíaco como también a nivel de los vasos sanguíneos de los miembros inferiores. Y por eso tuve gente, por ejemplo, en mi pueblo, había un señor que no era ni diabético, no sufría de nada, pero era un fumador crónico y andaba con una pierna que tenía una llaga que no sanaba. Este señor, al ser fumador crónico, se endureció los vasos sanguíneos de los miembros, el riego sanguíneo a nivel arterial no llegaba y hizo una úlcera. Así mismo pasa con el corazón, se endurece el riego sanguíneo a nivel coronario y no va a llegar a la sangre que necesita el corazón y va a ser un infarto agudo del miocardio, va a ser una trombosis cerebral, o esta arteria se va a endurecer más a nivel cerebral y te puede producir una trombosis cerebral o se rompe y te hace una hemorragia cerebral también. Sí, pero en cuanto a eso también está el fumador pasivo. O sea, es aquel que no consume pues el cigarro, pero está al lado de un fumador activo, entonces inhala el humo que exhala ese fumador activo. Aparte de eso, el tabaco también, aparte de la enfermedad coronaria que va a desarrollar, hay otras enfermedades en el pulmón. Está el cáncer del pulmón, que es uno de los factores más importantes para desarrollarlo. Pero también está bien demostrado que el tabaquismo tiene asociación
con el cáncer de garganta, el cáncer de la orofaringe. El tabaquismo ya está bien establecido que es un factor importante a nivel de la garganta. O sea, dejar de fumar o no estar al lado de un fumador es beneficioso por cualquier vía que tú lo veas. Te va a salvar el corazón, te va a salvar tu sistema arterial, pero también te va a prevenir un cáncer. Otra de las enfermedades que puede producir el tabaquismo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros como médicos es una de las enfermedades más fatales que la conocemos, de las enfermedades más fatales que un ser humano puede tener, porque tú estás muriendo paulativamente, lentamente, sin poder alar el aire. Este aire que nosotros estamos hablando aquí, esa persona, por eso tú lo ves con mucha dificultad respiratoria y su vida. Por ejemplo, si tú desarrollas una enfermedad como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a los 60 años, tu predisposición genética dice que tú era a durar 90 años, pues mire, usted no va a durar 90 años, porque eso te va a cortar tu vida inmediatamente. O sea, no fumar, hacer ejercicio, comer sano, te pueden salvar la vida. Sí, el estilo de vida saludable es muy importante. Y como usted había mencionado anteriormente, los medicamentos, cabe destacar a los televidentes que debemos tener un estilo de vida saludable, realizar ejercicio, pero sin obviar los medicamentos para aquellos que ya están diagnosticados, sea ya de hipertensión o de diabetes, porque hay pacientes que hacen actividad física, que hacen ejercicio y quieren dejar los medicamentos a un lado, y no es eso lo que se debe hacer. Debe de seguir las instrucciones de tu médico, tanto con lo medicamentoso como con la actividad física y la alimentación. Por ejemplo, hay pacientes que me llegan a la consulta, Pamela, que son hipertensos o son diabéticos y ya tienen un tiempo, 1 año, 2 años tomándose el medicamento y están controlados. Y ellos creen que se sanaron de la enfermedad. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, lamentablemente son enfermedades que no se curan. Son enfermedades crónicas que se controlan por el medicamento que tú tomas. Aunque tu presión esté normal, no dejes tu medicamento. Recordarle a los amables televidentes que si tu medicamento, sea para la presión o la diabetes que tú tomas, no te están haciendo bien, que te están causando alguna reacción, no lo dejes por tu cuenta. Ve de tu médico cabecera, que el médico es el facultativo para decir qué vamos a hacer, cuáles son las pautas que vamos a tomar, si hay que reducirte el medicamento. Muchas veces ellos se sienten mal y creen que es por el medicamento, y muchas veces un ejemplo fue que se descompensó. Llegan a la consulta con la presión arterial mucho más alta, o con la diabetes mellitus, el azúcar en sangre mucho más alto. O sea, ya el medicamento que tú tenías no te está ejerciendo la función adecuada. Por eso le hago un llamado a los amables televidentes: vayan al médico, no tomen decisiones, no ponga tu salud en manos tuyas, no ponga tu salud en manos de personas inexpertas, de vecinos, amigos, conocidos. Vaya al médico, que el médico sea que te diga, tenemos que cambiártelo. Sí, porque hay medicamentos a veces que al vecino le hizo bien, pero no quizás para ti sea el medicamento adecuado. El único que tiene la facultad pues de cambiar o de indicar un medicamento de esa índole pues es el médico. A veces los dominicanos, como digo yo en varias ocasiones, somos muy creativos. Nos ponemos a inventar. Esa creatividad a veces es buena, pero en ocasiones pues nos causa daño. Hay veces que llegan a mi consulta y dicen: no, doctor, yo me estoy bebiendo mi grano de ajo, me estoy bebiendo mi té y mi cosa, y por eso estoy controlado. Mire, yo le digo, tómese su ajito, pero tómese pero no dejen la pastilla, ¿verdad? Hoy, ahora nosotros tenemos un bombardeo, porque con esto de las redes sociales han salido la industria, porque todo el mundo quiere vender los llamados
suplementos. Los suplementos nutricionales son buenos, pero hay que tener mucho cuidado con tú tomar sustancias que tú no necesitas. Hoy en día veo mucha gente comprando magnesio. Nosotros había en meses pasados yo veía que la gente comprando potasio. Y yo decía, pero la gente está loca. Sí. Se está volviendo loca. Ellos no saben, por ejemplo, si tu potasio está alto, te puede matar, pero si está bajo también. O sea, el potasio, el mínimo tiene que estar por 3.5 a 5.5. Entonces, cuando tú estás consumiendo muchos suplementos, como el potasio, el magnesio, que es bien sabido que causa arritmias, problemas de ritmo cardíaco, y pueden morir por parada cardíaca, o sea, paro cardíaco por un suplemento que tú estás tomando que tú no necesitas. O sea, es bien, tú puedes suplementarte, pero que sea un facultativo, que sea un médico que te lo indique. El farmacéutico, los muchachos que están en la farmacia, como yo le digo a mis pacientes, probablemente o hicieron un curso de 3 meses o no lo hicieron. Son empíricos. Son empíricos. Entonces, nosotros somos los médicos, somos los que estamos llamados a estar bregando, en el lenguaje de nosotros los dominicanos, bregando con tu salud. No pongas tu salud, que es lo más importante que tú tienes, no lo pongas en cualquier mano. Se me estaba olvidando, Pamela, mencionar que el estrés. El estrés es uno de los factores mayores que predisponen, o sea, a padecer enfermedad coronaria, a padecer enfermedad cardíaca. Yo le digo, el estrés es la mamá de todas las enfermedades. Sí, el estrés es... Porque cuando tú estás estresado te libera una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina es buena porque es la hormona que te mantiene alerta, activo, y es lo que tú necesitas para tú trabajar todos los días. Pero cuando tú la tienes por niveles de estrés muy alto, o el cortisol, se convierte en algo dañino en el cuerpo. Te va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y si tú eres hipertenso y diabético y estás estresado, te va a aumentar la frecuencia cardíaca, te va a aumentar más la presión arterial. Y va a pasar lo que expliqué ahorita. Se va el músculo más grande, el vaso sanguíneo más estrecho, o se va a estenosar la arteria a nivel cardíaco y te puede dar un infarto agudo al miocardio. Pues ahí entra el ejercicio, que vendría siendo pues la contraparte, ¿verdad? Del estrés. Porque si usted hace ejercicio, se va a liberar una hormona que se llama la endorfina, que es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Entonces, hacemos la contraparte del estrés. El que se encuentra estresado, haga ejercicio y verá cómo se va a sentir un poco mejor. O hacer ejercicio, simplemente un ejemplo, tú hacer la actividad al aire libre, cualquiera. Sí, cualquier tipo. Hasta ir a la playa y meter los pies en el agua, ir al río, eso te quita niveles de estrés. Sí, el ejercicio es importante. Como vuelvo y le repito, no es que va a dejar a un lado sus medicamentos, no es que va a dejar a un lado sus chequeos rutinarios con su médico especialista, es que va a aunar esas dos cosas, va a hacer sus ejercicios, su actividad física, pero también se va a tomar su medicamento de manera regular. Entonces hablábamos del estrés, también el alcohol, doctor, el alcohol es... Sí, Pamela, se me olvidaba. Mira, nosotros los dominicanos que somos una población que consumimos bastante alcohol. Es bien sabido que el alcohol, aparte de producirte niveles de colesterol alto, porque las personas no saben que el alcohol, como al ser un alcohol, se metaboliza a nivel del hígado y te aumenta los niveles de colesterol. Pero el alcohol también es cardiotóxico, que te produce toxicidad a nivel coronario y puede hacer que tú padezcas enfermedad coronaria. Las drogas de tipo recreativa, cualquier tipo de droga, todas las drogas son dañinas. La marihuana, la cocaína,
todas, en sentido general. Te van a producir vasoespasmo, te van a producir aterosclerosis y te van a producir una enfermedad coronaria y te van a producir también enfermedades a nivel del sistema cerebral, como la trombosis y la hemorragia cerebral, pero también te van a producir enfermedad a nivel renal también. Sí. Y usted, que ya que mencionamos el alcohol, dicen, no sé si es cierto, a ver si usted lo confirma, si no lo buscamos, ¿verdad?, de que 2 dedos así, pero así, no así, ¿verdad?, de alcohol es bueno para la salud, de vino en ese sentido, no sería de alcohol per se, sino de vino. Sí, según las guías las guías internacionales, los que estudian, que son los norteamericanos y los europeos, dicen que dos copitas de alcohol, o sea, no es que la va a llenar, como tú dices, sí, hasta arriba la copa, son 2 copitas y el que sabe de brindar vino sabe que son 2 deditos, así más o menos, diarias, tiene un factor protector, pero no es por el mismo alcohol en sí, es porque el vino tiene factores fito, sí, por el tema de la uva y demás. Exacto, entonces te protege de padecer una enfermedad coronaria. No es que tú vas a agarrar y te vas a beber triculí que venden por ahí, porque sí, ese es dañino. De hecho, usted mencionó al inicio una dieta que es la dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas. De ello incluyen el vino en ese tipo de dieta, sí, pero como mencionamos, es una copa, pero 2 dedos. Entonces las mujeres no pueden tomarse las 2 copas. Si se toman 2 copas, es dañino. La mujer necesita una copa de vino diario para que sea protector para el corazón. Ah, ok, miren, un buen detalle. No, pero es muy importante la prevención, que siempre he dicho que prevenir es mejor que lamentar, doctor. Les recordamos que el doctor Erasme da sus consultas a nivel privado en la Clínica Santo Tomás, y a nivel público lo podemos encontrar en el Hospital Regional Jaime Mota. Y esta servidora, como nutrióloga clínica, ofrece sus servicios en el Centro Médico M&C Assisten, en horas de la tarde. Entonces, hagan sus citas para que puedan ver al doctor Erasme en la Clínica Santo Tomás. Recuerden, prevenir, no me canso de incitar la prevención, caminar, hacer ejercicio, comer más saludable, dejar las grasas saturadas, no consumir alimentos ultraprocesados. Mientras más orgánica es la alimentación, mucho mejor para nuestra salud. Vamos a consumir huevos, pescados, carnes magras, los víveres tenemos tanto aquí y lo tenemos a un lado, lo queremos sustituir por pan, por harinas así refinadas. Entonces, no, vamos a comer más orgánico, ¿verdad, doctor? Para mantener nuestra salud cardiovascular. Sí, es bien sabido que, como mencionaste, el pescado, los alimentos que nosotros tenemos, que sembramos, los alimentos que vienen directamente de la tierra o del mar son mucho más saludables que las carnes rojas o la carne de cerdo o de res, que es muy buena, por cierto, las 2 son muy buenas, pero es bien sabido que son muy dañinas. Todo a la medida. Sí, pero todo a la medida. Sí es. Tú puedes, por ejemplo, estaba revisando la guía española y la guía española recomienda consumir la carne de res, por ejemplo, 2 veces al mes. Ah, qué bien. Igual que la carne de cerdo, 2 veces al mes. No así con el pescado. No, el pescado sí todos los días. Tú lo puedes consumir todos los días. Así es. Y con el aceite de oliva, que el extra virgen, claro, porque hay que fijarse bien, porque hay mucho que dice que aceite de oliva extra virgen 30%, y el otro entonces 70% viene la grasa de los vegetales, que no es que sea mala, pero
cuando tú la calientas, como dije ahorita, se va a convertir en grasa trans. Así es. Y la grasa trans es dañina para nuestro sistema. Sí, hay que revisar bien las etiquetas de los alimentos, pero eso es un tema de otro programa. Gracias, doctor Erasme, por haber aceptado nuestra invitación. Las puertas del programa están abiertas para usted y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.